Siempre se ha dicho que la escritura es el libro más importante que hay, que es el libro de libros o incluso que es el gran libro sagrado. Yo no es que esté muy de acuerdo en eso. La escritura es mucho más que eso. De hecho, ni siquiera es eso un libro sagrado o el libro de los libros. No. La escritura es la voluntad de Dios, la mente de Cristo. Son sus planes, son sus pensamientos. Y es lo que debemos tener nosotros en cuenta cuando accedemos a Él, cuando accedemos a ellos, a los pensamientos del Señor, a su voluntad. En definitiva, a su palabra. El último día hicimos una serie de consideraciones sobre la escritura, porque hay una manera de ver a veces las cosas, hay una manera de ver los eventos de la escritura, por ejemplo, pues lo que estamos tratando en el Apocalipsis, como una sucesión de eventos cronológicos, como una sucesión de cosas que pasan cronológicamente una detrás de otra, a nivel histórico me refiero. Bien, eh, ya dijimos que en el Apocalipsis, bueno, igual que en otras escrituras, ¿no? La Biblia no es una cuestión cronológica, es una cuestión espiritual, trata de cuestiones espirituales. Y los cambios de tiempo, o llamados cronología de eventos, no es lo importante ni mucho menos. Podríamos decir que la división importante es la que nos marcan las aperturas. Y las aperturas son divisiones por conceptos, que el Señor quiere que entendamos independientes unos de otros, después ya se unen. Y lo que hace con esas divisiones por conceptos es indicarnos el desarrollo del juicio de Dios. Primeramente, comenzó mostrando la santidad y la gloria divinas que habían sido pues vilipendiadas, pisoteadas, ¿no? Y por lo tanto, pues que estaban prestas, que era tiempo ya de anunciar que iban a ser vindicadas. Y eso lo vimos en la primera apertura de los capítulos 4 a 5, cómo capacitaba a las naciones, las capacitaba de poder, posteriormente en el versículo 6, para desolar a un testimonio fornicario, este testimonio judío en la tribulación que será desolado, y eso lo vimos en los capítulos 8 a 11. Con la segunda apertura lo que hace es mostrarnos cómo protege un remanente de santos del pueblo de Israel, entre los israelitas, para la entrada al reino. O sea, el remanente es para la entrada al reino. Sí, ya sé que no solamente habrá israelitas, pero para que nos entendamos, tratamos en los capítulos 8 a 11, se trata de un remanente para la entrada al reino terrenal, es decir, a las promesas de los pactos con los judíos. Y eso es remanente, también lo vimos en los capítulos 12 a 15. Mientras que la tercera apertura, que es la que estamos acabando de tratar ya, trata de la inmundicia de la Iglesia, pues que ha ultrajado el depósito que el Señor le confirió, ¿no? Eso lo estamos viendo en los capítulos 15 y 19. Nos quedará una última. La última apertura es la de la venida del Señor a tomar lo que es suyo, ejecutando su venganza directamente. Eso también lo veremos cuando medie el capítulo 19. Pero tenemos una expresión, como comentamos en el último, una expresión que es después de esto o después de estas cosas que se suceden en el libro de Apocalipsis. Bien, los después de esto, esta expresión del espíritu no deben darnos la impresión de que se estén marcando sucesiones de cambio de tiempos. No debe darnos la impresión de que haya una sucesión de eventos cronológicos. Aunque exista algún tipo de sucesión de eventos, Apocalipsis no debe mirarse bajo el influjo o el deseo de cronologizarlo estructuralmente, porque no puede ser así. Ya hubo alguien, por ejemplo, que quiso hacer una armonía de los evangelios colocándolos cronológicamente. Es un grave error. El Espíritu nunca ha querido que se coloquen los eventos que se suceden en el evangelio cronológicamente. Están colocados espiritualmente, aunque uno vaya posterior al otro o anterior al otro cronológicamente. Es muy importante esto. En cuanto a Apocalipsis no necesita de alguien que lo organice cronológicamente. Está, como hemos dicho en otras ocasiones, como debe de estar, como ha considerado el espíritu que tenía que ser. Es a la carne, como decíamos.
Es la carne a la que le gusta estructurar las cosas según su humana manera de digerir los conceptos. Apocalipsis, al igual que el resto de la escritura, hay que discernirlo espiritualmente. Y sus divisiones no tienen por qué seguir un orden cronológico, sino un orden espiritual, según el Espíritu quiere que lo entendamos. Uno de los grandes errores de los estudiosos, de esos que llaman los eruditos, uno de los grandes errores de los estudiosos es pensar que los pasajes de Apocalipsis se suceden unos a otros en eventos históricos. Históricamente se va sucediendo lo que va a ocurrir. En fin, hacer eso es lo mismo que pensar que el capítulo 7 de Daniel es históricamente posterior al capítulo 6, porque no lo es. Históricamente, el capítulo 7 va antes que el capítulo 6 de Daniel. Pero el Espíritu ha tenido a bien colocárnoslo de esa manera. La historia, tanto la pasada como lo que va a ocurrir, nos puede interesar, pero realmente en Apocalipsis no nos interesa tanto la historia a nivel histórico de las cosas que van a ocurrir. No nos interesa tanto. Nos interesa el por qué. El Señor ha colocado unas expresiones, el Espíritu ha colocado unas expresiones en la Escritura, en este libro de Apocalipsis, porque esas escrituras, esas expresiones nos tienen que hacer entender los conceptos, lo que el Espíritu quiere transmitirnos. ¿Qué pensamos? Que cuando dice las bodas del Cordero, que van a haber unas bodas, cortando la corbata, etcétera, no van a haber bodas. Bodas significa algo que hay que descubrir, que hay que estudiar. Solamente lo digo como ejemplo, ya lo tocaremos un poco más adelante. Pero bueno, los eventos históricos que se sucedan, lo que ocurra cuando llegue la semana 70 de la tribulación, no es de lo que trata Apocalipsis, sino trata de sus alcances espirituales, de su significación. Ahora bien, es cierto que esto que citamos, es decir, los después de esto o después de estas cosas que se suceden, es cierto que nos hablan de cosas que suceden después de lo relatado inmediatamente antes. Claro que sí. Pero nunca, jamás se puede decir o se pueden disponer uno detrás de otro estos después de esto, para decir que esa es la guía de los eventos cronológicos del libro o de la semana 70. Como si empezase con el primer después de esto y acabase cronológicamente con el mundo, porque eso no es así. Los después de esto o después de estas cosas colocados están colocados, están situados para ayudarnos a entender cada sección, nada más, punto. Bien, llegados al punto que comenzamos con Apocalipsis, perdón, el capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 1, llegados a este punto, vemos un cambio antes de que se acabe la sección sobre la Iglesia. A ello nos introducen las palabras precisamente después de esto. Es decir, después de haber visto cómo en el capítulo 17 una mujer cabalga a la bestia, ejerce influencia sobre ella. En el capítulo 18 ya no ejerce influencia sobre ella y cuando va acabando el capítulo 18 es defenestrada por la misma bestia, por los mismos reyes de la tierra. Y el capítulo 19, cuando dice después de esto, significa después de haber sido defenestrada, viene el relato a continuación. Pero no acabamos la sección de la Iglesia. Acabará en el versículo 10. Hasta entonces no, pero bueno. Lo que es importante es ver que en estos versículos, en estos primeros 10 versículos del capítulo 19, estos primeros versículos, esos 10 primeros versículos que tenemos ante nosotros, siguen enmarcados en la sección de la Iglesia, pero desde la perspectiva de que la Iglesia ya no está en el mundo, ya no está en el periodo tribulacional, ha sido defenestrada, ha sido eliminada de la escena. Y lo bueno que nos trasladan estos versículos es que ya esa Iglesia, al no estar, no será ya más un impedimento que oculte o que eclipse a la verdadera. ¿Por qué? Pues porque el Señor quería una sin mancha y hasta ahora la suciedad, esa suciedad fornicaria inmunda, continúa ocultando a la que debería ser la verdadera novia. Y para que la Iglesia pueda llegar a ser una novia pura y sin mancha, será necesario, cuando llegue el momento, que el cuerpo de Cristo sea quitado del medio.
es decir, el arrebatamiento. ¿Para qué? Pues para hacer una separación entre lo virgen y lo fornicario, y guardándola en el cielo hasta el momento que sea el momento de la manifestación de la novia, de la verdadera, la pura y sin mancha. Como dice la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos 21-23. Os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Para presentaros santos y sin mancha. Eso significa absoluta pureza y perfección. Eso sí, dice para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles. Y esa es la novia, la famosa mujer virtuosa de la que habla Proverbios 12, que dice que es corona de su marido. Pero fijaos cómo inmediatamente continúa diciendo Pablo, cuando dice para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, dice sí, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la palabra que os ha sido dada, sin moveros de la escritura, sin hacer de la escritura inmundicia. De eso se trata. ¿Por qué? Pues porque lo contrario, el apartarse de la palabra, el moverse, no apartarse, el moverse un poco de la palabra es inmundicia, inmundicia de mujerzuela, de ramera. En fin, como decía, el después de esto de este versículo 1, lo que hace es abrir ya, comienza a abrir el tiempo de la manifestación de la novia verdadera, de la verdadera esposa, de la que es pura y sin mancha. En el cielo se celebra la liberación. En este caso, la liberación del eclipse o usurpación por parte de la ramera, de la iglesia en la tierra. Desde luego que esta multitud que celebra tiene que ver con los santos que participarán en las bodas, como novia o como invitados, indistintamente. Ya separaremos después quién es la novia y quién son los invitados, porque son dos grupos totalmente diferentes unos de otros, no es lo mismo. Pero aquí, en este primer versículo de capítulo 19, esta multitud sí que hay novia e invitados juntos. ¿Y qué hacen? Pues esperan esa liberación, esperaban, y ya manifiestan esa alegría porque esperaban esa liberación para poderse manifestar realmente. Bien, vamos a ver una expresión de este versículo primero que dice, aleluya. La salvación, el honor, la gloria y el poder son de nuestro Dios, son del Señor Dios nuestro. Bien. Para comenzar, debemos decir una cosa. La palabra honor ya la podemos tachar. No existe. No está. No sé por qué lo han incluido. No está. Debería de ser la salvación, la gloria y el poder. Ni en esta traducción ni en muchas otras. No está, o sea, sí, nos la colocan, pero no está en los originales. En los diferentes textos originales no está. No aparece el honor. Es la salvación, la gloria y el poder. Y es importante que sea así. Una vez más, debemos entender que el Espíritu no usa palabras al tuntún. Si el Espíritu no ha querido registrar honor, es que no debe estar. ¿Por qué? Porque hay un motivo para ello. Salvación, gloria y poder. Punto. Y lo que tenemos que entender es que las típicas explicaciones de que simplemente este versículo 1 simplemente es una manifestación de alegría que incluye el reconocimiento de los atributos divinos, la salvación, la gloria y el poder, esas explicaciones no son más que ignorancia sobre la manera que tiene el Espíritu de exponer su mensaje. Una vez más, acerca de esto digo que nosotros podemos equivocarnos a la hora de interpretar. Podemos equivocarnos a la hora de interpretar. Pero lo que no nos podemos permitir es hacer una interpretación que cualquier incrédulo nos la pueda dar. No nos podemos permitir interpretar igual que los incrédulos. No nos podemos permitir que alguien con un discernimiento que ni está ni se le espera sea capaz de interpretar igual que nosotros, porque si esto es así, y desgraciadamente es así, en muchísimos casos, si esto es así, de cierto que en nosotros el discernimiento no está. Y mucho me temo que de seguir así, tampoco se le debe esperar. Así que insisto una vez más,
nos podemos equivocar al interpretar, pues, ¿por qué? Pues a causa de 2000 años, de casi 2 milenios de ruina doctrinal por la fornicación de la Iglesia. Eso puede ocurrir. Y eso nos afecta a todos. Ahora bien, si a esos 2 milenios le añadimos nuestra negligencia y nuestra jactancia, si encima somos negligentes, jactanciosos, y ojo, que al final la negligencia y la jactancia nuestra, al final de lo único que hablan es de nuestra indolencia. Indolencia. Indolencia puede no representar para muchos una palabra muy mala, pero es malísima, ¿eh? La palabra indolente aplicada es muy mala. Pero si, como digo, si le añadimos a todo eso nuestra negligencia y nuestra jactancia, no es que la verdad continuará alejada de nosotros, sino que estaremos asentados en la mentira, en la mezcla, en la inmundicia y, por supuesto, también fomentándola como buenos hijos de la Odisea, desgraciadamente. Vamos a centrarnos entonces, vamos a mirar con detalle estas palabras, estas expresiones del Espíritu, la salvación, la gloria y el poder. ¿Por qué cita esto y no otras cosas? ¿Por qué cita esto sin otros atributos? Para ver estos aspectos, la salvación, la gloria y el poder, y el por qué se citan aquí estos y no otros, pues tendremos que repasar los capítulos 4, 5 y 7 de Apocalipsis. En el capítulo 4, de los versículos 9 a 11 de Apocalipsis, recordad cómo los seres vivientes anuncian los merecimientos del Señor, y los ancianos responden. Los seres vivientes anuncian los merecimientos del Señor. ¿Cuáles fueron estos? La gloria y el honor. También la acción de gracias, la Eucaristía. ¿Por qué? Pues porque el fin es y debe ser la gloria y la honra del Señor. Y las acciones de gracia son las que deben coronar al Señor por parte de los redimidos a su entrada al reino. Pero a la gloria, honor y acción de gracias, ¿qué responden los ancianos? También responden con la gloria y el honor, pero no con la acción de gracias, sino con el poder. Responden con el poder. ¿Por qué? Si recordáis la explicación que dimos en su día, porque de momento no habría acción de gracias. Primero debía de manifestar su poder, dunamis en griego. Debía manifestar su poder antes de ser recibido por aquellos que le tributarían finalmente las acciones de gracias. El capítulo 4 nos mostró el primer derecho bajo el que reclamaba el trono del mundo. Era su derecho de creación. En el capítulo 4 adoran a Dios y le reconocen su derecho, porque Cristo viene a reclamar su derecho. En el capítulo 4 era el derecho del creador el que iba a reclamar. Aunque lo que vimos en ese mismo capítulo 4 con respecto a los ancianos, lo que los ancianos deciden, a lo que hablan los seres vivientes, de alguna manera es como si los ancianos corrigiesen. No es exactamente eso, pero es como si corrigiesen a los seres vivientes. Lo que dicen los ancianos es que ese derecho del creador deberá imponerlo, deberá utilizar el dunamis, el poder. Pasamos al capítulo 5 de Apocalipsis. El capítulo 5, los versículos 12 a 13, allí son ángeles quienes hablan y actúan según su ministerio profético. No se postran como los del capítulo 4, como los ancianos y los seres vivientes. Ni siquiera están reconociendo nada al Señor aquí los ángeles, sino que lo que están haciendo es ejecutar un ministerio en el capítulo 5. Estos, los ángeles, no le hablan personalmente al Cordero como el grupo anterior sí lo hacían. No. Lo que hacen es proclamar a gran voz. ¿Para qué? Pues para que esa gran voz llegue a toda la creación. Y lo que quieren decir es que todo el mundo entienda toda la creación que el Redentor viene y la va a liberar tomándola para sí. ¿Cómo? Pues por sus derechos de redención. Así que anuncian o llaman a entregar en sumisión al Cordero una serie de cosas, una serie de reconocimientos y atributos, reconocimientos de sus atributos. Recordamos, capítulo 4 son los derechos de creación, por derecho de creación del Señor. Capítulo 5 es por derecho de redención. ¿Qué es lo que dicen los ángeles? Hablan del poder, de las riquezas, de la sabiduría, la fortaleza y también hablan
del honor, la gloria y la alabanza. Los 4 primeros atributos que hemos dicho, poder, riqueza, sabiduría y fortaleza, se circunscriben a los hombres y su gobierno. Es evidente. Los 3 últimos, honor, gloria y alabanza, son más amplios. Van más allá de los hombres y el gobierno de los hombres en la tierra. Porque incluyen al resto de la creación. ¿Y qué hacen? Pues honor, gloria y alabanza denotan exaltación, glorificación. Por lo cual los ángeles llaman a hombres y a todo lo creado. No solamente a hombres, sino a todo lo creado. Pero el hombre, ya vimos que no respondió al requerimiento de los ángeles, no hace acto de aparición. Quien responde es el resto de la creación, alabanza, honor y gloria. Los hombres, que es poder, riqueza, sabiduría y fortaleza, no responden, no quieren responder, ya lo vimos. Por eso se inician los juicios. Bien, alabanza, honor y gloria. Hasta aquí los 3 reconocimientos que no son exclusivos de los hombres y por lo tanto que comparte la creación. Pero además la creación añade como colofón y sentencia final una cosa muy concreta, que es el kratos, el dominio. El dominio que jamás debía de haberse perdido por el hombre y que sumió la creación cuando el hombre perdió el dominio sobre ella, lo sumió en una servidumbre de corrupción. Adán. La creación, que reconoce a su creador, en ese capítulo 5, espera la liberación, mientras que los hombres no lo quieren reconocer. Pasando al capítulo 7, en el capítulo 7, en su versículo 12, lo que hacemos es ver un adelanto del fin de la tribulación y la venida de Cristo. Vemos allí en ese versículo 12 a santos entresacados de los hombres, de entre los hombres. Es una escritura donde, a diferencia del capítulo 5, los ángeles, que son quienes hablan también en el capítulo 7, pero a diferencia del capítulo 5, los ángeles en el capítulo 7 ya no exigen nada, sino que directamente adoran. Y adoran porque los hombres, es decir, un remanente escogido de entre los hombres, finalmente han reconocido al Señor, reconocen al Señor. Fijémonos en el capítulo 7 como habla de el poder, acción de gracia, sabiduría y fortaleza. Ahora ya se han sumado a la creación que continúa diciendo honor, gloria y alabanza. Todo junto. Es el anuncio que se da. ¿Por qué? Porque el capítulo 7 nos habla de los redimidos de Israel más los redimidos, las multitudes redimidas de todas las naciones. Es el momento que se nos adelanta en el capítulo 7, digamos que ha habido un remanente rescatado que son los que van a entrar ya al reino. Bien. Pero aquí vimos que la acción de gracias en este capítulo 7 sí entra. Vimos que en el capítulo 4 los seres vivientes la solicitan para el Señor y los ancianos dicen no, poder. Acción de gracias, no, poder. Porque lo tendrá que ejercer para que llegue este momento. Pero en cambio, al llegar al capítulo 7, que vemos el momento en el cual ya se ha determinado un remanente para entrar al reino, ya está el conjunto de los salvados al acabar la tribulación, aquí sí se sustituye las riquezas por la acción de gracias. ¿Por qué? Porque llega el momento. Las riquezas relacionadas con el tiempo de la gracia ya no tienen razón de ser. Esto ya lo vimos cuando tocamos estos capítulos, pero que están relacionadas con el tiempo de la gracia. Ya no tienen razón de ser y por lo tanto en este capítulo 7 son sustituidas por la acción de gracias tan esperada y solicitada en el capítulo 4 por los seres vivientes, los cuales, los seres vivientes, recordemos que son los mismos atributos de Dios, entre otras cosas. Fijaos cómo en el capítulo 4 los seres vivientes presentan la acción de gracias como el colofón de lo que se espera, de lo que ellos esperan, que tiene que ser el final. Mientras que los ancianos respondieron que ese colofón va a tener que esperar y va a tener que ser sustituido temporalmente por la aplicación del poder divino, del juicio. Poder que los ángeles del capítulo 5 ya anteponen, ya recogen de las palabras de los ancianos y lo anteponen como primer atributo en el capítulo 5, el poder, lo que va a tener que ejecutar el Señor. Y naturalmente, porque va a hacer falta para doblegar la voluntad humana. Y que lo ejecutará con la tribulación, cuando llegue, como vimos en el capítulo 6. Y en el capítulo 7, cuando llegamos al capítulo 7, nos vuelve a mostrar el poder a la cabeza de los atributos divinos como aquello que ha debido aplicar, ha tenido que ser aplicado para llegar al, ahora sí, reconocimiento por parte de los hombres al fin de la tribulación. Bien, todo esto que estamos hablando, simplemente lo estamos recordando, ¿eh?
Todo esto aplicado a los capítulos 4, 5, 6 y 7. Capítulos que tienen que ver con ¿qué? Con el evangelio del reino, con la venida del reino, donde se hace un requerimiento a los hombres que estos no aceptan y será necesario desplegar el poder. Un poder que ya en el capítulo 6 lo vimos ejecutado. ¿Cómo? Pues dotando a las naciones, capacitándolas para machacar al testimonio de la tribulación, al testimonio de Israel. Ejecutar los juicios. No solo a él, sino también para defenestrar cuando llegue el momento a la ramera. Bien, en el capítulo 6, digo que se ejecutó ese poder en el capítulo 3, en el mismo capítulo 6 ya vimos cómo el mismo capítulo 6 llega al final de la tribulación, obteniendo a los dos grupos vivos que inauguran el reino glorioso de Cristo en la tierra. Bien, y ahora, al llegar ahora donde estamos, que es en el versículo 1 del capítulo 19, donde aún nos encontramos en la sección de los juicios, pero en su fase final, vemos cómo la liberación del Señor y la manifestación de su gloria han llegado, pero han llegado por las malas. Llevamos un montón de capítulos, desde el capítulo 6, viendo que hasta ahora, hasta el capítulo 18 incluido, hemos visto hasta el capítulo 18 que la liberación y la manifestación de su gloria que se presenta ahora, se presenta en este primer versículo del capítulo 19, han tenido que llegar por las malas. Es decir, con poder ejercido por parte del Señor, impuesto a la fuerza por medio de sus juicios, como podemos ver en el siguiente versículo, en el versículo 2 de este capítulo 19. Ahora bien, no olvidemos que los capítulos 4 a 7 hablan del reino en la tierra. El reino en la tierra, los capítulos 4 a 7. El reino en la tierra. Estamos hablando del reino prometido, de los pactos. Es judío esto. Se trata de una cuestión judía. No olvidemos esto. Y la sección que estamos tratando ahora, la de los capítulos 15 a 18 y 19 incluido, es otra sección diferente. No es la sección del reino, es la sección de la iglesia. Si en el capítulo 15 tuvimos una transición del candelero judío, es decir, aquel que es de vocación terrenal, con bendiciones terrenales, y vimos esa transición en el capítulo 15, justo a mitad del capítulo 15, la transición de hablar del candelero judío a hablar del de la iglesia, ver este cambio. En este capítulo, bueno, la iglesia ya sabemos que es de vocación celestial, en este capítulo 19 tenemos exactamente lo mismo. En este capítulo 19 tenemos otra transición donde se acaba el tratamiento de la iglesia, porque esta desaparece, ya hemos visto que ha desaparecido, desaparece, y en esta transición retomará la idea del reino nuevamente. El reino para el pueblo de Israel. Eso lo veremos en los versículos 5 a 8 cuando lleguemos. Bien, esta transición que vamos a ver, la vemos con la distinción de las dos diferentes multitudes. En este versículo 1, la multitud está en el cielo y por lo tanto puede hablar en tercera persona de la ramera. Eso lo vemos en el versículo 2. ¿Por qué? Pues porque se diferencia claramente de ella. La multitud en el cielo está en el cielo. La multitud que está en el cielo se diferencia claramente de la ramera. Y la pregunta es, ¿esta multitud del versículo 1 es la iglesia? Bueno, cuanto menos la engloba. Está también la iglesia, la incluye. Porque el versículo 1 incluye diferentes multitudes. Es una multitud simplemente. Ya iremos viendo diferentes cosas desgranándolas. Cuando lleguemos al versículo 6, ya nos hablará de otra multitud diferente a la del versículo 1, ya que la multitud del versículo 6 cuando lleguemos no está en el cielo, a diferencia del versículo 1. La del 6 está en la tierra. Y ya sabemos, si está en la tierra, la vocación de esa multitud de la tierra tiene que ver con el final de ese mismo versículo 6. ¿Y qué es el final de ese versículo 6? El establecimiento del reino para los vivos. Claro que sí. Por lo tanto, seguimos. La primera multitud, como hemos dicho, versículos 1 a 3, está dividida en dos aleluyas.
Y esos están separados convenientemente por el versículo 2. Aleluya en el versículo 1, aleluya en el versículo 3, separado convenientemente por el versículo 2. ¿Y el versículo 2 qué dice? Una expresión que dice: sus juicios son verdaderos y justos. Esta expresión está en medio, haciendo una separación en medio de esta multitud. La multitud que vemos en el versículo 1 y que vemos en los versículos 1 a 3 es una, pero a su vez está separada en dos grupos diferentes. ¿Y qué separa esto? Lo separa la expresión: sus juicios son verdaderos y justos. Ya iréis viendo, yo sé que ahora suena un poco así, pero ya iréis viendo. La primera multitud, vista según el aleluya, el primer aleluya del versículo 1, se alegra porque al desaparecer la ramera, ellos, la primera, la del versículo 1, al desaparecer la ramera, ellos pueden ser manifestados como la verdadera novia, su recompensa. La segunda multitud, la del versículo 6, se alegra. ¿Por qué? Porque llega otra recompensa diferente de la multitud de la primera, que la recompensa es celestial de la primera multitud. En cambio, los de la multitud del versículo 6, la segunda multitud, se alegra porque llega la recompensa suya. ¿Y cuál es? La bendición terrenal en el reino de Cristo. Es diferente, muy diferente. Volvemos. La primera multitud que hemos visto, que está en el versículo 1 a 3 y que está dividida en dos grupos, vamos a verla ahora según el aleluya del versículo 3. Esa la trataremos en breve, ¿eh? Mejor dicho, no la vamos a ver ahora, primero vamos a tratar el versículo 2, pero la veremos en breve. Porque sí, la multitud del versículo 1 y la del versículo 3 es la misma multitud celestial que está en el cielo, pero está compuesta por dos grupos diferenciados de personas. Esperemos un poquito antes de tratar esta segunda manifestación. ¿Por qué? Porque la primera, en el primer aleluya, por lo tanto, los que se alegran, el versículo 1 habla de la novia, de la esposa. Sí, la iglesia de Cristo arrebatada. La del versículo 3 también habla de otro grupo que está en el cielo, pero no es la esposa, concretamente. Ya lo veremos. Ya lo veremos. Pero ahora, por eso digo, esperemos un poquito antes de tratar su segunda manifestación. Vamos al versículo 2. ¿Por qué? Pues porque es importante esta división que hace esta expresión. Es necesario que la entendamos, esta expresión, para ver el por qué esta expresión ahí en medio colocada por el Espíritu. Claro, se podría decir: sus juicios son justos y verdaderos. Y yo podría decir: ¿y a mí qué? ¿Por qué? Digo a mí qué, pues no entendáis mal. Digo a mí qué porque si es redundante. Ya lo sé, ya lo sabemos todos, que sus juicios son justos verdaderos. Ahora, igual es que el Espíritu tiene algún motivo para colocar esto aquí, ¿verdad? Esta redundancia. El Espíritu no redunda. El Espíritu no coloca cosas extras porque sí, para hacer una cosa grandilocuente. No, el Espíritu no se está de este tipo de cosas, no se dedica a esto. Tiene que haber algún motivo. Vamos a verlo. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Bien, decimos que la ramera ya no está. Aquí ya no está, ha desaparecido la ramera. Ha caído. Su presencia queda finalizada en el capítulo 18. El capítulo 18, el final del capítulo 18, finaliza la presencia de la ramera, desaparece. Por lo tanto, ahora ya no está. Y lo que en el cielo se clama, de alguna manera en el versículo 1, cuando se clama, ¿no? Incluso aquí, en este versículo 2, cuando se clama, lo que está diciendo es que al caer la ramera, lo que llega es la completitud de la liberación, la gloria y el poder. Llega esa completitud. Esas cosas que el cuerpo de Cristo lleva tiempo reconociendo al Señor, llevamos tiempo reconociéndole al Señor, pero que no pueden ser completas. ¿Por qué? No pueden ser completas en el conjunto de la Iglesia por la presencia de la ramera, por esa mezcolanza de trigo-cizaña, esa hibridación. Por eso no pueden ser una completitud de esa liberación, de ese poder, de esa gloria.
Bien, la ramera tiene nombre de novia. Claro que tiene nombre de novia. Pero nosotros diremos, no, 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 no. Pues es que no somos nadie para concederle o para quitarle el nombre de novia. El Señor le ha concedido el nombre de novia, el nombre de esposa. También a esta que es la ramera. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Es la iglesia de Dios. Fijaos que la ramera tiene nombre de novia. Nombre en la tierra. Usa el nombre. De la misma manera que Saúl tuvo nombre de ungido de Dios. A pesar de que después se ungió otro después, posteriormente, pero Saúl continuó siendo llamado el ungido de Dios, lo dice David, el rey David. La ramera comparte el nombre y los atributos del Señor con el cuerpo de Cristo, lo comparte. Una, desde luego, en espíritu de verdad, del cuerpo de Cristo, y la otra ante el mundo, de la manera que ella ha querido hacerlo, ¿no? Pero el Señor ya sabemos que no quiso que fuese así esto. Porque no debía de haber una distinción entre el testimonio espiritual y el testimonio público en la tierra. Debería haber sido exactamente el mismo, es decir, lo que él quería, una pura y sin mancha. Es decir, como dice la segunda carta a los Corintios 11, versículos 2 a 4, y que hemos visto en otras ocasiones, y lo hemos visto ampliamente, lo que quería era una sola iglesia con un solo esposo. La introducción de la fornicación dividió en dos el testimonio del Señor. Y nosotros no podemos hacer nada para inhibirnos de ello. Ya está hecho. No puede ocurrir nada, no podemos hacer nada al respecto. ¿Y ahora qué? Nos preguntaremos. Si esto está así, ¿ahora qué? Porque en nuestra jactancia pasa, cuando decimos ahora qué, en nuestra jactancia pretendemos arreglarlo por nuestra cuenta. Siempre nos ocurre. Como somos jactanciosos, pretendemos arreglarlo por nuestra cuenta. Recordad, por ejemplo, el primer libro de los Reyes, capítulos 12, versículo 21. ¿Qué ocurre? Pues hubo a quien se le ocurrió que debía de reunificar el reino. O como dice Mateo 13, 28, arrancar la cizaña para purificar el campo. ¿Nosotros? ¿Quién somos nosotros para hacer eso? ¿Quién era Roboam para reunificar el reino? Ah, como se ha roto lo voy a arreglar, pero ¿tú quién eres para arreglar nada? Ya se ha roto. El Señor dará otra dispensación, otro cambio. Pero ahora lo has roto. Siempre ocurre lo mismo. En nuestra jactancia pretendemos arreglarlo por nuestra cuenta. Tanto Israel, primer libro de los Reyes, capítulo 12, como la Iglesia también, Mateo 13, versículo 28. Pero el Señor dice, ¿qué es lo que dice al respecto? Dice, no, no haréis tal cosa. Esto que ha ocurrido es culpa vuestra. Pero aunque sea culpa vuestra, así va a permanecer hasta que yo restituya todas las cosas. La reunificación del reino de Israel y la purificación de la novia. Dos cosas. Hasta que él solucione, ponga a punto esas dos cosas. Así que, en tanto que el Señor completa su plan, toca esperar y compartir candelero con aquella que nunca debía haber sido ramera. Y cuando digo con aquella que nunca debía haber sido ramera, no me refiero a una alejada de nosotros, que está lejos, que no la queremos, que no la tal. No, no. No, sino que podríamos decir que la Iglesia, según su vertiente de cuerpo de Cristo, y la misma Iglesia, según su vertiente de ramera, comparten el candelero que Cristo le otorgó a la Iglesia, a la misma que es una cosa y es otra. Claro, alguien dirá, pero qué mal, ¿no? Pues sí, qué mal. Pero así es. Y esa vertiente de ramera es la responsable de corromper la tierra con su fornicación. Aquí quiero añadir un consejo. No tratemos nosotros a la ramera como a la vecina. No digamos la ramera, como si fuera la vecina. La ramera no es la vecina. No está en otra casa diferente de la nuestra. No, vive en la misma que nosotros. No la tratemos como una extraña. Hagamos caso a Daniel y humillémonos reconociendo la ruina de nuestra propia casa. Porque será la única manera de reconocer a la ramera.
como vimos en Apocalipsis 17, versículos 6 a 7. Y cuando la reconozcamos, será el momento en que podamos actuar en consecuencia. Actuar en consecuencia significa pues, seguir las instrucciones del Señor para este tiempo de ruina. La Odisea, desgraciadamente, o bien niega la ruina de la Iglesia, o bien niega que los capítulos que tratamos se refieran a ella. Claro, cómo no. ¿Y qué hace? Pues gusta de aplicarlos a la Roma imperial o a la papal, da igual, a una de las dos. Porque claro, no hay nada más psicológicamente sano que echarle la culpa a los demás. Así, psicológicamente, uno pues está bien. La expresión ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella, no veamos en esta expresión una suerte de venganza por causa de los mártires de la Iglesia. No es una interpretación adecuada esa. ¿Por qué? Pues porque ya hemos visto que el concepto, simbolismo, el concepto de sangre, es mucho más amplio e importante que el concepto de mártires. Y esta sangre de sus siervos realmente es la de Apocalipsis 2:20. Donde la Iglesia tiene a sus profetas allí, en Apocalipsis 2:20 tiene a sus profetas realizando su función profética, es decir, de estrellas que enseñan la Escritura a eterna perpetuidad. ¿Pero cómo? Pero habiendo abandonado su dignidad de estrellas de la verdad. ¿Para qué? Pues para ofrecer otra verdad, fruto de la fornicación. ¿Y cuál es ese fruto de la fornicación según Apocalipsis 2:20? Allí lo dice, comer cosas sacrificadas a los ídolos. Enseña a mis siervos a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Por eso no se puede decir, no, es que los siervos de Dios no pueden hacer inmundicia. ¿Cómo que no? Lo dice en Apocalipsis 2:20. Por eso digo que esta sangre de sus siervos no es sangre de las venas, es inmundicia. Y allí en Apocalipsis 2:20, que es a lo que hace referencia, como decimos, les enseñaba a los siervos de Dios a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Es decir, a mezclar la verdad, a corromper la escritura. Es decir, inmundicia. Y a partir del tiempo en que se comenzó a enseñar esas verdades moldeadas, que vemos en Apocalipsis 2:20, a partir de ese tiempo ha transcurrido mucho tiempo de evolución y desarrollo de la inmundicia en medio de sus siervos. Es decir, en medio de la Iglesia. Este versículo 2 de Apocalipsis 19 que estamos tratando, lo que nos dice es que, habiendo acabado ese tiempo de inmundicia, ese tiempo de la Iglesia en inmundicia, lo que llega es el tiempo de vengar eso mismo que se ha hecho. ¿Y qué es eso mismo que se ha hecho? Pues haber llenado de inmundicia el candelero. La venganza es por las sangres, no por los mártires. Cuando dice, ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella, no está hablando de que va a vengar a los mártires, no. La venganza no es por las sangres, no por los mártires. El candelero del Señor, el testimonio de Jesús, el cuerpo de Cristo mismo, es más importante que sus mártires. La gloria del Señor es más importante que los portadores de su testimonio. Así que aquí no habla de mártires, sino de su iglesia corrompida por la enseñanza moldeada. Ojo, no estoy diciendo que no haya mártires entre la multitud, sino que la venganza es por haber ensangrentado a sus siervos, por haberlos corrompido. Vamos a continuar viendo la separación, el juicio separatorio. La fornicación ha llenado de sangres a los siervos del Señor, es decir, a su iglesia. Y esas sangres, que no debían haberse producido en su iglesia, son cargadas en el haber de la ramera, no en el cuerpo de Cristo. Esto es importante. Esto mismo, esto que hace con la ramera de cargar todas estas sangres, esta responsabilidad de cargarlas en la ramera y no en el cuerpo de Cristo, ya lo vimos de otra manera en otro candelero. Lo vimos efectuándose con respecto al candelero judío en Apocalipsis 14, de los versículos 14 a 20, si recordáis, donde allí, en aquel candelero de Israel, se hace la separación del Israel guardado para el reino, es decir, la siega de la mies,
y lo que hace es cargarla, las sangres las carga allí, en el haber del Israel impío, es decir, en la vendimia de la viña. Y es importante ver que la siega, Apocalipsis 14, es el colofón de la séptima trompeta de Apocalipsis 11. En Apocalipsis 11:15, de la séptima trompeta, la siega es el colofón de la séptima trompeta. ¿Por qué? ¿Recordáis lo que era? La séptima trompeta era la última, la más grande, la que daba paso al día de la expiación. Y el día de la expiación lo que hacía era conseguir el remanente santo de entre el pueblo judío. Esa era la trompeta. Era el colofón de esta séptima trompeta, que si recordáis, la séptima trompeta lo que hace es abrir Apocalipsis 11:19, que es la apertura de la sección donde se protege a Israel con vistas a obtener un remanente para el reino. La séptima trompeta es una muy especial. Como hemos dicho, es la del día de la expiación, cuando cualquiera, como dice en el Pentateuco, cualquiera que no se aflija será cortado. Es decir, que esa séptima trompeta daba paso a los redimidos para el reino de Cristo, la mies. Dejando las sangres, ¿para quién? Para el Israel impío, la viña. Es ese mismo concepto de separación en el candelero de Israel lo vemos en el candelero de la iglesia. Es la misma operación. Se vierte toda la responsabilidad en la ramera, dejando pura y sin mancha a la esposa, a la novia, aquella que ha sido arrebatada al cuerpo de Cristo. Es una operación igual. El Señor se guarda un remanente de la novia para sus bodas. ¿Y cuándo se lo guarda? ¿Cuándo se lo guarda? ¿O cuándo se lo ha guardado? O podríamos decir que cuándo se lo guardará. Pero llegados a Apocalipsis 19:1 deberíamos de preguntar ¿cuándo se lo guardó? Porque es en el arrebatamiento cuando se lo guardó. Para nosotros no ha llegado todavía ese tiempo, pero fue en el arrebatamiento cuando se guardó el Señor un remanente de la novia para sus bodas. Pero fijaos que mientras que para los judíos de la tribulación vimos que había opción de afligirse, si se afligen en la tribulación, los que se aflijan, los que lamenten, los que hagan lamentación por el Hijo de Dios, por aquel que viene en las nubes, esos entrarán al reino. Mientras que para los judíos de la tribulación había opción de afligirse y ser contados con los que heredan el reino, para la iglesia no. Si nos hemos fijado, capítulos 15, 16, sobre todo 16, 17 y 18, para la iglesia en la tierra, después de haber el arrebatamiento, no hay opción de arrepentimiento. No se le da opción de arrepentimiento. Va a ser destruida toda. El fin de ella es desaparecer al completo. Porque lo que quedará después de ella, es decir, después del arrebatamiento, que quedará de ella en la tierra, toda ella será íntegramente vomitada. El fin de ella es ser rea de sangres. Es ser culpada del cuerpo y de la sangre de Cristo. Eso es porque, a diferencia del candelero de Israel, cuya separación se efectúa en la tribulación, por cierto, para eso es la tribulación, para efectuar una separación en el candelero de Israel para un remanente de redimidos, para cumplir los pactos, para que entren al reino. Para eso es la tribulación. La separación del candelero de la iglesia ya se efectuó cuando hemos llegado a Apocalipsis 19. ¿Cuándo? En el arrebatamiento. Por eso, para la iglesia que esté en la tribulación, no va a haber posibilidad de arrepentimiento. Toda es destruida, toda es quitada de escena. La separación ya se efectuó. Habrá una separación en el candelero de Israel en el que esté en la tribulación. La iglesia no. Ya se efectuó antes, ya se efectuó antes de la tribulación. Y a todo esto, el arrebatamiento, la separación del candelero de la iglesia, así como el de Israel, insisto, el candelero, el arrebatamiento, la separación, que es la separación del candelero de la iglesia, también tiene su propia trompeta. Igual que para Israel una trompeta, para recoger al remanente judío, la séptima, el arrebatamiento también tiene su propia trompeta. Recordamos, ¿no?, que se tocaba trompeta. La séptima trompeta, recordad que daba paso a la obtención del remanente judío para el reino, como decimos.
la voz de trompeta del Señor dará paso a la obtención de una novia pura para sus bodas, el arrebatamiento. Primero a los Corintios 15, 52, primero a los Tesalonicenses 4, 16, Apocalipsis 1, 10, Apocalipsis 4, 1. Estos son los pasajes en los cuales debemos de ver esto. Insisto, de la misma manera que la séptima trompeta da paso a la obtención del remanente judío para el reino, la voz de trompeta del Señor dará paso a la obtención de una novia pura para sus bodas, el arrebatamiento. Así como hay trompeta, séptima trompeta, hay una trompeta final para el remanente de Israel, también habrá, lo que pasa que esa llegará mucho antes, llegará 7 años antes, una trompeta para la iglesia, la voz de trompeta del Señor en el arrebatamiento. Y de la misma manera que obteniendo un remanente judío para el reino, el Señor imputa, en el capítulo 14, imputa las sangres a la viña, al obtener una novia pura para sus bodas, se imputan las sangres a la ramera. Y ambos candeleros, como hemos visto ya, precedidos de su respectiva trompeta final, cada uno la suya. Debemos entender que las secciones de las trompetas y las de las copas nos hablan de la inmundicia de los candeleros de Israel y la Iglesia. Pero en sus respectivas conclusiones ambas finalizan con la manifestación del remanente, bien sea la mies, en el caso de Israel, bien sea la novia, en el caso de la Iglesia. Por eso es que la sección de la Iglesia no acaba hasta la manifestación de la legítima novia. Apocalipsis 18, vemos que la Iglesia ya, la ramera, desaparece de escena en la tierra, pero la sección de la Iglesia no acaba hasta Apocalipsis 19, 11. ¿Por qué? Pues porque debe manifestarse la novia aún, la legítima novia. Así que, volviendo nuevamente a la expresión, sus juicios son verdaderos y justos, por eso toda esta explicación. Volviendo a esta expresión, nos preguntamos, ¿cuál es el motivo por el cual el Espíritu ha colocado esta expresión aquí precisamente? ¿Por qué la expresión sus juicios son verdaderos y justos divide los dos aleluyas de esa primera multitud que está en el cielo? La expresión verdaderos y justos, es decir, aletinos, dicaicos en griego, solamente se encuentra en Apocalipsis. ¿Sabéis dónde? En Apocalipsis 15.3 y en Apocalipsis 16.7, el cual es simplemente un anuncio de 19.2. Por lo tanto, podemos decir que la expresión verdaderos y justos se encuentra en Apocalipsis 15.3 y en 19.2. ¿Y qué es? Bueno, pues fijémonos que Apocalipsis 16.7 tiene que ver con el ángel de las aguas, de la verdadera enseñanza, si recordáis. Eso sí, en contraste con la enseñanza moldeada. Y Apocalipsis 19.2 da por concluido ese juicio en base a lo que dice precisamente el 16.7. Es curioso. Pero fijaos una cosa. Apocalipsis 15.3 y 15.4, donde dice justos y verdaderos son tus caminos, y también dice y tus juicios se han manifestado, allí dice esto. Apocalipsis 15, si recordamos, es una transición de las secciones que tratan de Israel hacia una transición que trataba de Israel y que enlaza, o mejor dicho, abandona la sección de Israel, de tratar la sección de Israel de las trompetas, con la de la Iglesia. Apocalipsis 15 enlaza, o mejor expresado, transiciona de un candelero a otra. Deja de tratar un candelero para comenzar a tratar otro. Muy bien. Y ahora, cuando llegamos a Apocalipsis 19, en el versículo 2, se nos vuelve a anunciar otra transición. Porque se va a abandonar, en Apocalipsis 19, se va a abandonar la sección o candelero de la Iglesia para volver al derecho del Cordero. ¿Recordáis cuál es el derecho del Cordero? El reino en la tierra. El reino en la tierra es un derecho del Cordero.
con respecto a los pactos a David, con respecto al pacto palestino, bueno, en fin, a todos, ¿no? Al pacto abrahámico, pero sobre todo el davídico, el pacto con el rey David, y el pacto palestino, el pacto de la tierra. Una vez más, sus juicios son verdaderos y justos, nos hacen recordar esas palabras que en el capítulo 15, esas palabras del capítulo 15, donde se inicia una apertura de los cielos. Y en el capítulo 19 se iniciará otra apertura de los cielos, la definitiva, ya la última. Justos y verdaderos son tus caminos, de 15.3, da paso a los juicios de la Iglesia. Sus juicios son verdaderos y justos, de 19.2, los cierra. Bien, hemos dicho esto con respecto a la Iglesia. Y ahora vamos a ser más precisos aún. 15.3, justos y verdaderos son tus caminos, finaliza el proceso a Israel. El proceso de los juicios finaliza el proceso a Israel. Y es después de esta expresión de 15.3 que se inicia el proceso a la Iglesia. Apocalipsis 19.2 es idéntico. El versículo 1 finaliza el proceso a la Iglesia impía. E inmediatamente se introduce la expresión en el versículo 2, sus juicios son verdaderos y justos. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que a partir del versículo 3 nos espera otra cosa diferente a la Iglesia impía. Se ha originado una nueva transición. Ojo, digo que no abandonamos la sección de la Iglesia, porque aún ha de manifestarse la verdadera novia. Pero sí abandonamos el proceso contra la Iglesia impía. Para entendernos, la sección, estrictamente hablando, comienza en Apocalipsis 15.5 y acaba en Apocalipsis 19.10. Es el tiempo entre las dos aperturas del cielo. Pero el proceso judicial sobre la Iglesia queda enmarcado entre Apocalipsis 15.3 y Apocalipsis 19.2. Es decir, entre la expresión justos y verdaderos y la expresión verdaderos y justos. Antes y después de estos justos y verdaderos, y el último, verdaderos y justos, primero trata con Israel, es decir, trata del reino de Cristo y su derecho. Bien, Apocalipsis 19.2, con su expresión, sus juicios son verdaderos y justos, nos indica que nos vuelve a trasladar a otra cosa que ya no es la Iglesia impía, aunque parezca que hable de la misma ramera babilónica. Ahora es muy importante que nos preguntemos qué vemos de raro o especial en el versículo 3. Fijaos, dice, y por segunda vez continuaron diciendo, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. ¿No vemos algo raro aquí? Yo sí, yo veo que es raro, es raro. Si la Iglesia como sujeto, la Iglesia no va a ir al lago de fuego. ¿Por qué dice esto? El humo de ella sube por los siglos de los siglos. Es raro. Su fin es desaparecer. La Iglesia impía va a desaparecer, no va a ir al lago de fuego. Desaparece. Porque el incendio del que hablan otras escrituras, o sea, quiero decir, el incendio del que hablan otras escrituras, que hemos visto en capítulos anteriores, es un incendio por haber sido defenestrada por los reyes. La incendian, la queman. No es el lago de fuego. Es más, no solo la Iglesia como sujeto no va a ir al lago de fuego, sino que el judaísmo como sujeto, es su judaísmo impío como sujeto, como candelero, tampoco va a ir al lago de fuego. Y este es uno de los motivos que hacen a la mayoría optar por interpretar que los capítulos 16 a 19 hablan de la caída del Imperio Romano. Bueno, ese es uno de los motivos, además de no querer creer en la ruina de la Iglesia, claro. Pero es que deberíamos pensar que quizás, cuando llegamos al versículo 3, deberíamos pensar que es que quizá ya no está hablando de ella. Sorpresa, quizá ya no está hablando de ella. Hemos visto el periodo de transición. Recordad que hemos dicho que sus juicios son verdaderos y justos, realiza una nueva transición de candelero. Fijaos que hemos hablado de este versículo 3 que decimos que si la segunda parte del versículo es raro, donde dice el humo de ella sube por los siglos de los siglos, la primera parte del versículo lo es más.
pero antes de tocar la primera parte, vamos a incidir un poquito más. El humo de ella sube por los siglos de los siglos. Ya digo, que la iglesia, la iglesia ramera, no va a ir al lago de fuego, como tal. No va a ir. No es un sujeto. Igual como el judaísmo, como candelero, no es un sujeto. No va a ir al lago de fuego. ¿Por qué dice el humo de ella sube por los siglos de los siglos? Y ya digo, pues porque quizá no está hablando de ella. Así que, si la primera parte del versículo es raro, la segunda parte del versículo es raro, la primera parte del versículo lo es más. Cuando dice, y por segunda vez continuaron diciendo, aleluya. Claro, nosotros, si queremos justificar como los amigos de Job, queremos justificar a Dios, diremos, ay, ¿por qué no? Pues claro que sí, hombre, así se ensalza una vez más un aleluya al Señor, ¿no? Qué tontería, ¿no? Ya decimos, el Espíritu no necesita hacer todas estas cosas. Tiene motivos para ello. Por eso digo que es raro. Y por segunda vez continuaron diciendo. ¿Por qué ese énfasis del Espíritu en decirnos que hablaron por segunda vez, si es innecesario decirlo? Es una incrustación en el texto. Es una incrustación que humanamente es innecesaria, no la necesitamos. Pero, eso sí, es una incrustación que ha colocado el Espíritu convenientemente. Así que deberemos discernir cuál es la intención del Espíritu. Normalmente, el intérprete de estos versículos, de este libro, lo que hace es saltarse olímpicamente, bueno, o más bien indolentemente, se salta olímpicamente tratar esta expresión de y por segunda vez continuaron diciendo. Se la salta directamente. Es lo mejor. Es lo mejor para esas interpretaciones. Pues, ¿por qué se la salta? Bueno, por lo que sea, pero se la salta evidenciando la innecesariedad de la expresión. Es decir, también hay otros que se aventuran a interpretar que esa expresión se vuelve a decir porque la alegría es doble, ¿no? Pero es que esa interpretación, si dice que la alegría es doble, esa misma interpretación vuelve a hacer innecesaria la expresión. Porque con repetir aleluya quedaría claro. Aleluya, aleluya, ya está. No, el Espíritu dice, y por segunda vez volverían a decir, en fin, como hemos dicho, en muchas ocasiones, y hoy también, si decimos que es para enfatizar que la gente está muy contenta, o que el Señor merece dos aleluyas, vamos mal en capacidad interpretativa, vamos mal en discernimiento. Las cosas son colocadas, o el Espíritu ya hemos visto en otras ocasiones que repite cosas porque tiene una intención concreta. Bien, es necesaria es necesaria una segunda vez decir que por segunda vez continuando diciendo, es decir, es necesaria un segundo, aleluya, porque la multitud de los versículos 1 a 3 está compuesta de la iglesia arrebatada y de los amigos del esposo, que no son lo mismo, ni mucho menos. Y los amigos del esposo son los santos del Antiguo Testamento, y otros más. En esa multitud están los representantes de ambos candeleros, y ambos habiendo recibido sangres. Son los representantes de los dos candeleros. Son multitudes celestiales, son gente que ya está en el cielo. Es necesaria de la mención del segundo aleluya, porque en el primero se manifiesta la iglesia, mientras que en el segundo se manifiestan los del otro candelero. Y no solo la mención del segundo aleluya, sino la mención de la misma expresión y por segunda vez, donde resalta la palabra segunda, deuterón. La mención del segundo, o mejor dicho, de ambas manifestaciones, de ambos candeleros, ambas manifestaciones, tiene que ver con Apocalipsis 14:8, con Apocalipsis 18:2 y también con Isaías 21, que ya estudiamos. Y tiene que ver con Apocalipsis 18:10, capítulo 18 de Apocalipsis, versículos 10, versículo 16, versículo 19. Y también tiene que ver con Ezequiel 16:23. ¿Por qué? Pues porque tiene que ver con la diferenciación de los dos remanentes puros, santos. Tiene que ver con la diferenciación de los dos candeleros
puros, el remanente puro, con sus respectivas Babilonias impías. ¿Recordáis? Aquellos jinetes que van de dos en dos. Dos jinetes porque hay dos candeleros que quedan bajo la inmundicia. La iglesia, según su responsabilidad en la tierra, que es la ramera, y el candelero judío, gobernado por el anticristo en la tribulación. Y a dos candeleros inmundos, también dos alegrías por la liberación, porque a la caída de la ramera, la ciudad babilónica de Satanás, por cierto, que está formada por la bestia, el anticristo y la iglesia, a la caída de la ciudad babilónica, esta se desmembrará. A la caída de la ramera, la ciudad babilónica de Satanás se desmembrará. Esos tres ejes, la iglesia, el anticristo y la bestia. Se desmembrará y habrá llegado a su fin, como dice la escritura que hemos visto en otras ocasiones. Marcos 3:26. Escrito está. Así pues, la multitud de los versículos 1 a 3 comprende a los felices y pacientes santos en el cielo, tanto la iglesia como los santos del candelero judío, cuyo tiempo de alegría ha llegado con la caída de Babilonia, es decir, la ciudad religiosa cuyos jinetes van de dos en dos. El versículo 2, con su expresión, sus juicios son verdaderos y justos, lo que hace es ejecutar la misma transición que vimos en 15:3. Solo que mientras que las trompetas judías y las copas de la iglesia han durado 11 capítulos, la alegría de los dos candeleros, que permanecen juntos en el cielo, sobrevienen solo 3 versículos. Y con la defenestración de la iglesia mundana, todo es ya muy veloz, porque su desaparición, la venida del Señor no tarda. Y trae, ¿qué es lo que trae? Pues la ejecución de las sentencias sobre el anticristo, sobre la bestia y sobre los reyes, que son precisamente los que faltan por retribuir. Con la defenestración o vómito de la ramera, todo sobrevendrá con celeridad. Por lo tanto, el humo que sube por los siglos de los siglos, después de haber visto la transición, con sus juicios son justos y verdaderos, el humo que sube por los siglos de los siglos es de la Babilonia, la religiosa, sí, pero desde un punto de vista diferente. Ya no es el jinete eclesial, sino el segundo jinete, el de la Babilonia judía, el sistema del anticristo, de la tribulación. Pero fijaos que este versículo 3 no la conecta con el lago de fuego. Para ello hay que esperar a que lo personalice en el falso profeta del versículo 20. Que hay una conexión entre los dos jinetes babilónicos es indudable. Ya avanzamos que Apocalipsis 17:16, donde dice comerán sus carnes junto con la imitación o asimilación del capítulo 9, es decir, las langostas, esas dos cosas hace de la iglesia, esa imitación que en el capítulo 9 de las langostas hace de la iglesia, nos lleva a pensar que el anticristo hará una imitación del jinete eclesial o asimilará sus estructuras. El judío, el representante del pueblo judío, el Mesías, el falso Mesías que tiene que venir a reinar, judío. Pero como vimos allí en el capítulo 9, esa asimilación con las langostas que hace de la iglesia nos lleva a pensar que el anticristo hará una imitación también del jinete eclesial o asimilará sus estructuras. Porque en tanto que la iglesia sirva a los fines de la bestia y de su lacayo judío, naturalmente, tendrá un lugar a la fornicaria mesa de esta bestia. La imbecilidad espiritual, la tibieza, el ecumenismo pueril y también una tendencia a la fornicación la arrojará en manos de la bestia y del anticristo. Sí, ahí está la Odisea que queda. Y estos lo que harán, el anticristo y la bestia, es que se aprovecharán de ella, de sus estructuras, de su alcance, como vimos en el capítulo 9. Se aprovecharán de ella hasta que ya no les sea necesaria y sea simplemente un estorbo a tirar a la basura. Pensemos que Daniel 7 nos habla de la bestia de una manera general, como Babilonia, una que engloba todo lo que es Babilonia. Será más tarde, cuando irá diversificando el concepto.
Daniel 7, 11, 12 dice, yo entonces miré atraído por el sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Estuve mirando hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y arrojado al fuego para que se quemase. Bien, la ramera es contemplada o asimilada a Babilonia, a la bestia, de la misma manera que el anticristo, en Daniel. Es tratada como una bestia, en Daniel. ¿Por qué? Porque Daniel es una idea muy primigenia. No ha visto la separación de los dos jinetes. No ha visto cómo Israel, la predicación del reino finalizaba y comenzaba otra cosa diferente. Todo esto es porque todo tiene un mismo origen, el mismo origen babilónico, tanto la iglesia ramera como el candelero judío malvado del anticristo. Todo tiene un mismo origen, decimos. El origen es la estatua, la Babel de Nimrod. Por cierto, descendiente de aquel que menospreció al portador del pacto de Dios. Y estos versículos de Daniel 7, versículos 11 a 12, nos enseñan a una bestia, a una sola bestia que será quemada, una sola. Y no es hasta llegar a Apocalipsis 17, cuando podemos discernir en ella, en esa que será quemada, la discernimos a la ramera. No sé si me explico bien. La bestia religiosa de Daniel 7, 11, 12 es una sola y allí se habla que será quemada. Pero cuando llegamos a Apocalipsis, comenzamos a ver que esa se desdobla en dos. Esos dos jinetes. Como digo, no es hasta llegar a Apocalipsis 17 cuando podemos discernir en ella la ramera, porque es la que será quemada. Y vimos en Apocalipsis 9, lo que vimos fue al sistema del anticristo. Ya también lo vimos, al sistema del anticristo. Pero no es hasta Apocalipsis 19, versículo 3, cuando de la mano de la parte judía de la multitud lo vemos humeando. ¿Entendéis ahora los conceptos? Sé que en 3 versículos nos ha tocado mucho, pero la concepción es que los versículos 1 a 3, divididos en 2 aleluyas, nos hablan, versículo 1, de la iglesia y por lo tanto del jinete eclesial, su confrontación. Cuando digo la iglesia me refiero del cuerpo de Cristo puro y sin mancha y del jinete eclesial malo. Versículo 3 nos habla del sistema del anticristo, cuando lo vemos humeando. Y los que hay en el cielo, que son pertenecientes al pacto, que no son la iglesia, dentro de esas multitudes, se alegran por la caída del sistema del anticristo, el otro jinete. Por eso lo vemos humeando. Porque llegará el momento, en el versículo 20, que lo veremos personalizado, esta vez sí en un sujeto, el anticristo. Y bien, en estos versículos se ha manifestado alegría por parte de dos candeleros que esperan en el cielo, o que esperaban en el cielo, la vindicación de sus respectivos testimonios. La Iglesia e Israel según su posición espiritual, porque sus testimonios terrenales han sido culpados, cargados con el mal del candelero en la tierra. Así que una vez que los jinetes impíos, esos que van de dos en dos, ya no pueden hacer más impiedad, solo resta, versículo 11, la venida del Señor. Por lo tanto, tenemos inmediatamente, en el próximo versículo que ya trataremos el siguiente día, en el momento que vemos que estos jinetes impíos ya no pueden hacer más impiedad, que lo vemos en estos versículos 1 a 3, solo resta la venida del Señor. Y como la venida del Señor la veremos pronto, en el versículo 11, a partir del versículo 4 vamos a ver una cosa que desaparece. En el versículo 4 veremos la última aparición en escena de los ancianos y los seres vivientes. Desaparecen de la escena. Ya no se les verá más. Eso ya lo veremos el próximo día, ¿eh? Que viene la última aparición de los ancianos y de los seres vivientes. ¿Y desaparece por qué? Pues bueno, ya lo veremos. Ya lo veremos porque los ancianos tienen que ocupar un lugar, su lugar. Los ancianos es la representación de los redimidos de la iglesia, los redimidos de la iglesia en el trono del Señor. Pero, como la novia se va a manifestar, los ancianos deben de desaparecer para manifestarse ya de otra manera. Deben de ocupar su lugar.
Lo veremos al siguiente día, si el Señor quiere.